debe de venir mezclado con fe. La Biblia dice que al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, no les aprovechó lo que escucharon, porque no mezclaron fe. Y una de las cosas más importantes o de los ingredientes más importantes de la vida cristiana, lo que vuelve la doctrina en práctica, es la fe. Así que de lo que estamos hablando, lo que requiere de nosotros realmente para llevarlo a cabo es fe. Es fe. Y acuérdense que la fe obra por el amor. Así que, bueno, si todo queda en un cuaderno o queda ahí en tu mente o queda así como diciendo, cuando yo pueda lo voy a enseñar, y no lo has practicado, hermano, entonces no tendrá ningún sentido realmente en tu vida. Gloria al Señor. Orden divino no es cuánto conoces, sino cuánto vives lo que conoces, cuánto andas en los caminos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y vamos a hablar de un tema que para mí es muy difícil, pero que es muy necesario que la iglesia lo oiga, porque es parte de la expresión de fe que un cristiano tiene que hacer. Así como se canta, así como se ora, así como se danza, así también se da. Gloria a Dios, es parte de la adoración. Si no es adoración, entonces es carga. Pero si es adoración, entonces todo lo que va en esa dirección hacia Dios es como un perfume que llega delante de Él. Así que, bueno, la palabra de Dios nos ha enseñado que los recursos vienen por medio del trabajo. Y vimos muchos puntos, varios puntos importantes acerca de cómo trabajan los cristianos. ¿Por qué trabajan los cristianos? La Biblia dice no trabajes por ser rico, ¿verdad? Entonces necesitamos trabajar porque ese es el medio a través del cual Dios nos va a proveer de los recursos que van a estar bendecidos y que nosotros vamos a poder entonces utilizar con sabiduría. Y el segundo aspecto que empezamos a ver es que nosotros necesitamos saber cómo canalizar esos recursos que Dios nos dio para que sean bien aprovechados, para que logren los objetivos para los cuales Dios nos los dio. Bendito sea Dios. Así que, bueno, pues tenemos que ver que el dinero tiene varios destinos. Por ejemplo, uno de ellos, que es el que hoy quiero que veamos en un aspecto nada más, es que Dios quiere que nosotros invirtamos. También es importante que gastemos. Y también es importante que ahorremos. En fin, hay diferentes cosas que vamos a ir viendo. Pero una de las cosas importantes es que nosotros podamos invertir, es decir, usar parte de este dinero en un destino productivo, en un destino específico, que produzca bendición. Y bueno, pues quisiera que abrieran su Biblia en Proverbios 3, versículos 9 y 10. Proverbios 3, versículos 9 y 10. Porque, bueno, todos queremos bendición, pero la bendición viene cuando cumplimos los principios de Dios. Así que en Proverbios, capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Jehová de tu substancia y de las primicias de todos tus frutos. Y el versículo 10 dice, ¿qué va a pasar en consecuencia? Dice, y serán llenas tus trojes con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Bueno, Dios está hablando acerca de un principio. Y este principio está diciendo que honres a Dios. La palabra honra, hermanos, la vamos a encontrar en varias partes de la Biblia, que en manera práctica se traduce en dinero. Por ejemplo, cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, está hablando de dinero. No está hablando de que te portas bien y pongas en alto el apellido. Porque muchos están pensando, no, pues yo pongo en alto mi apellido.
Eso es honrar a mis padres. No, honrar a tus padres es, como dice la Biblia, valerlos o darles. Y que no digas, no te puedo dar, papá, porque esto es corbán o esto es algo que va dirigido a Dios y ya no me alcanza más que para darle a Dios. Entonces dice, honra a tu padre y a tu madre significa que les des con qué valerse. Así que, bueno, cuando la Biblia está diciendo, honra a Jehová de tu sustancia, hermanos, está diciendo algo súper importante. Está diciendo que de la misma esencia de tu ser, de tu corazón, de tu sustancia, de tus sentimientos, de tu amor, tú honres a Dios. ¿En qué manera dice? Dice, dándole el primer lugar a Dios en todos tus bienes. La palabra de Dios entonces está diciendo que cuando nosotros de veras tenemos fe en Dios, nuestra confianza está puesta en Dios, y nosotros le damos el primer lugar a Dios, entonces lo que Dios va a hacer es bendecir el fruto de nuestro trabajo. Hermanos, yo he visto gente que gana mucho y nunca tiene, y nunca le alcanza. Y la realidad, hermanos, es que la bendición de Dios hace la diferencia. Realmente yo diría que no importa mucho cuánto ganas, si realmente lo que ganas tiene la bendición de Dios. Porque eso es lo que hace que el dinero te rinda para todo. Aleluya. Bueno, dice la Biblia que entonces Dios va a dar bendición especial al fruto de tu trabajo, de tal manera que tus trojes o digamos tus despensas estén llenas de todo lo necesario para ti y para toda tu familia. Gloria a Dios. Dice, tus lagares rebosarán de mosto. Y esto está hablando entonces de tu sustento completo. Lo que comes, lo que bebes, Dios te dará en abundancia. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, es importante, lo mencionamos así, que cuando das, te des primero a Dios. Y que cuando tú lo haces así, con esa prioridad, hermano, dándole a Dios el primer lugar, entonces Dios te va a bendecir. Pusimos 3 casos de ejemplo. Uno de ellos fue el de la viuda pobre de Sarepta, donde el profeta le dice, mira, dame primero a mí. Porque ella dice, ya nada más me queda un puñito de harina y un poquito de aceite, nada más para hacer un pan, que lo coma mi hijo y yo un pedazo, y nos muramos porque ya no hay más. Lo he estirado durante todo el tiempo y este es el último pedazo que me queda, la última porción que me queda. Entonces Dios quería bendecir a la viuda. La Biblia dice que había muchas viudas en Israel. Pero Dios mandó al profeta a esa viuda de Sarepta. Y el aceite y la harina no escasearon mientras hubo sequía. Y para garantizar Dios la provisión de esa mujer, lo que le hizo a esa mujer es ejercer fe y dar todo lo que tenía. Y ese es el principio. Eso es darle primero a Dios, es darte primero a Dios, porque entonces ninguna de las cosas que Dios te pida te va a dar trabajo, ni te va a dar pesar. La viuda pobre que echó el maravedí, las 2 blancas, bueno, Cristo dijo, todos echan de lo que les sobra. ¿Cuándo tú puedes saber cuánto te sobra? ¿Cuándo tú puedes saber cuánto te sobra? Al final de la semana, ¿verdad? Al final de la quincena. Dice, híjole, llegué al final y no me sobró nada. Entonces ahora no le tocó a Dios. Hermanos, eso es lo que Cristo dijo
frente a la caja de las ofrendas. Dijo, bueno, todos han dado mucho de lo que les sobra, pero esta mujer dio más que todos, porque echó su sustento. Esta mujer le dio a Dios el primer lugar. Por sobre ella misma, Dios. Ella se dio a Dios al dar. Y ese es el principio de la bendición de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Es como decirle a Dios, aquí te pongo mi vida y ya no tengo de qué preocuparme, porque a partir de hoy es tu problema. A partir de hoy dependo de ti. Pero ese paso de fe es lo que nos tiene a veces miserables. Es lo que nos tiene endeudados. Ya ni venimos porque no queremos pagarle al hermano que nos prestó. Y eso es muy triste. Y eso no debiera pasar. Entonces es importante que entendamos que lo que Dios está haciendo es enseñarnos principios que garanticen que la válvula del cielo no se cierre para nosotros. Muchos la tienen cerrada. No es Dios, no se ha cortado su brazo de Dios. Pero lo que nosotros hacemos ha hecho separación, ha puesto un bloqueo, ha cerrado la válvula. No es que Dios no nos quiera bendecir. Él nos ha dicho hoy que nos quiere bendecir, pero no se le busca. Entonces, yo estoy seguro que esta palabra no es para todos nosotros, pero yo creo que es palabra para ti. Gloria al Señor. Digo, por si tenías dudas, porque siempre se la aplicas al de al lado. Siempre se la aplicas a quien, yo ya sé para quién es esa palabra. Sí, es para ti. Gloria al Señor. Si no venimos a ser confrontados con la palabra de Dios para que mejore nuestra vida, pues entonces no venimos con el corazón abierto y entonces no somos bendecidos. Pero si venimos con el corazón abierto para que Dios nos enseñe cómo mejorar en sus caminos y estamos oyendo cosas que nos van a ayudar espiritualmente y prácticamente a tener una mejor vida, bendecida, bueno, pues entonces lo que tú estás recibiendo es algo que Dios te está dando para que tu vida mejore, para que cambies en las situaciones que hasta este momento has realizado. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien. El otro caso que vimos y que estuvimos comentando la última vez, un poco más ampliamente, fue el caso de las iglesias de Macedonia. Dice que Pablo no les quería recibir, ahí en 2 Corintios 8, que estaban rogándole a Pablo, recíbenos, recíbenos. Y Pablo dice, ellos estaban profundamente pobres, pero Dios les había dado gracia y eran ricos en bondad. Y nos rogaron que recibiéramos lo que ellos habían juntado para los pobres de Judea. Dice, y yo testifico, no solamente dieron conforme a sus fuerzas, sino sobre sus fuerzas. Y tanto he preguntado yo en mi mente, en mi reflexión, ¿qué es dar sobre tus fuerzas? Hermanos, es ver a alguien descalzo y quitarte los zapatos. Es quitarte tu suéter, cuando es lo último que te queda, y decir, prefiero que lo tengas tú a que lo tenga yo. Y dice, pero lo recibimos de ellos porque ellos primeramente se dieron a Dios. Y después de darse a Dios, se dieron a nosotros por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que eso sucediera. Ellos estaban haciendo lo correcto. Cuando tú te desprendes en una manera generosa, sin presión, no con tristeza o por necesidad, sino con alegría de corazón, hermano, la bendición de Dios va a venir porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Entonces es importante que nosotros lo hagamos de corazón, lo hagamos con la confianza puesta en Dios, sabiendo que al dar nosotros transferimos a Dios. Transferimos nuestra necesidad a Dios. Y Dios nunca falla.
Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el aspecto central que quiero mencionar ahora es el diezmo y las ofrendas. Así que pon mucha atención, porque esto tiene que ver contigo. Tiene que ver con el niño cuando recibe su domingo. Si tú no le enseñas a tu hijo que cuando le das un domingo, él tiene que honrar a Dios primero, realmente lo que tú estás haciendo es perjudicando a tu hijo. Tu hijo necesita saber. Y cuando él lo aprende desde niño, aun cuando fuere viejo, nunca se apartará la bendición de Dios de su vida. Simplemente estoy concluyendo el principio de la Escritura en ese sentido. Pero muchos discuten. Bueno, el diezmo es de la ley, no es para la iglesia. Bueno, vamos a ver cómo la Biblia nos enseña que el diezmo es anterior a la ley y que además de ser anterior a la ley, bueno, es un acto de fe. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:12, y esto es Nuevo Testamento, esto es para la iglesia, y esto tiene que ver con lo que nosotros como creyentes debemos aprender. Y dice ahí en Romanos 4, versículo 12, dice: y Padre de la circuncisión, no solamente de los que son de la circuncisión, mas también de los que siguen las pisadas de fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y entonces está haciendo una referencia a Abraham. Y está diciendo que Abraham fue padre del pueblo de Israel, de la circuncisión, del pueblo que quedó bajo la ley. Pero está diciendo que él también es padre. ¿De quiénes? Hermanos, ¿de quiénes? De los que siguen las pisadas de fe. Y entonces, padre no significa que él nos engendró. A veces no entendemos la amplitud del concepto padre, pero padre es aquel que se constituye en nuestro modelo a seguir. Los hijos deben ver a sus padres como modelo. A veces no muy buenos modelos, ¿verdad? Por eso los hijos aprenden a fumar, porque los padres fuman delante de sus hijos. Y aprenden a decir palabrotas porque sus padres las dicen. A veces piensan que los niños se echan a perder en la escuela, pero se echan a perder en la escuela porque no tienen un buen ejemplo en casa. El padre es un modelo. La manera de enseñar a los hijos no es dándoles instrucciones o poniéndoles reglas, sino dándoles ejemplo. Una de las cosas que hemos hecho en la iglesia, y lo saco a colación simplemente por cultura de la iglesia, es que a nadie de las mujeres les pedimos que vengan vestidas de determinada manera, pero a los que sirven en la iglesia, a los varones les pedimos que se corten el cabello. Y a los que sirven en la iglesia, a las mujeres les pedimos que vengan con vestido decoroso, no de pantalones, no entallados, sino con ropa adecuada, que haga que cuando la gente la vea, no vea su físico, sino vea sus valores. No necesito predicar cómo se debe vestir la mujer si todos los que sirven son un modelo. Y la gente, al verlos, bueno, pues aprende por ejemplo. ¿Entiendes eso? Así que nadie está autorizado para impedir la entrada de nadie a la iglesia por su manera de vestir. Pero los servidores deben ser el ejemplo para que la iglesia aprenda. Aleluya. Entonces, bueno, a los servidores sí, si alguien quiere servir, pues les pido que pongan mucha atención en esas cosas,
porque al servir no solamente van a hacer algo, sino van a mostrar un modelo. Bueno, Abraham es padre de la fe, de los que siguen las pisadas de fe. ¿Qué son las pisadas de fe? Bueno, Abraham caminó por ahí y dejó sus huellas. Los que siguen las pisadas de fe de Abraham son los que van pisando donde Abraham pisó, van siguiendo sus huellas, van poniendo su pie donde Abraham lo puso. En otras palabras, van a aplicar los principios que Dios le enseñó a Abraham durante el proceso de aprendizaje que Abraham tuvo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿eso tiene que ver contigo? ¿O solo con el pueblo de Israel? Esto tiene que ver con nosotros, porque la Biblia dice que no solamente es padre de la circuncisión, esto es de Israel, sino es padre de los creyentes. Y entonces va a decir, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham, o a su simiente que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. Así que está hablando muy claramente acerca de que la ley fue una etapa a través de la cual Dios trató con el pueblo y dejó a través de él figuras para nosotros. Pero lo que está diciendo es que Abraham, siendo anterior a la ley, antes de que él se circuncidara, antes de que él tuviera alguna situación en la que tuviera reglas de Dios, antes de que eso pasara, Abraham aprendió a caminar confiando en Dios. Es el padre de la fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Esta es la era de la gracia. Y la Biblia dice que todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo por fe. Y dice, para que la promesa sea firme a toda la simiente, no solamente a lo que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Aleluya. Entonces, Abraham es un modelo para nosotros, es padre de todos nosotros, porque Abraham vivió en la gracia. Y vivió en la gracia porque aprendió a caminar por fe. Y es por fe para que sea por gracia. Aleluya. ¿Está difícil de entender esto? Yo no creo. Yo creo que es algo que ni necesita explicación. Pero bueno, el asunto es puntualizar algunos aspectos importantes. Allí en Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, el versículo 8 nos dice, y viendo antes la Escritura, que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, y esto indudablemente se requiere a la iglesia y a nosotros, y está hablando de evangelizar, y dice de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham. Y noten ustedes que la palabra de Dios está diciendo que Abraham conoció el mismo evangelio que tú conociste, por el cual tú veniste a la salvación. Así que, así como tú tuviste un encuentro con Cristo, Abraham fue evangelizado para tener un encuentro con Cristo, recibir la bendición de Cristo y reconocer a Cristo por sobre él, ya que él era el hombre que estaba sobre la tierra con más bendición que ningún otro. En él residían todas las bendiciones y promesas de Dios para la humanidad. Era el hombre más bendecido que había sobre la tierra. Pero Dios lo evangelizó. Y al evangelizarlo, entonces le cambió el nombre y le hizo nacer de nuevo. En el hebreo, cuando se dice Abraham y se dice Abraham, hermanos, hay un soplo extra, que es el soplo del Espíritu. Y entonces Abraham es el nacido de nuevo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y Dios lo evangeliza, Dios le hace mirar a Cristo, Dios lo centra en Cristo y algo pasa en Abraham. Abraham tiene una respuesta inmediata a ese encuentro especial que él tiene con el Señor Jesucristo. ¿Cuándo fue esto?
Bueno, la palabra de Dios nos enseña ahí en Génesis capítulo 14, en Génesis 14, que en este proceso en que Dios estaba llevando a Abraham, bueno, Dios se le va a presentar en una manera singular y lo va a evangelizar. Dios quería evangelizarlo a él, ya que Dios le iba a hacer partícipe a los gentiles de lo mismo que Dios le dio a Abraham. Aleluya. Y entonces ahí el versículo 17 dice la palabra de Dios. Dice, y salió el rey de Sodoma a recibirlo cuando volvía de la derrota de Chedorlaomer y de los reyes que con él estaban al valle de Shabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole. Fíjate bien lo que está pasando allí. El rey de Sodoma y de Gomorra y otros 3 reyes más se confederaron. Y Chedorlaomer y otros 3 reyes más se confederaron para pelear contra estos 5 reyes. Eran 4 reyes contra 5 reyes. Y se pelearon. Y ganaron los 4 reyes sobre los 5 reyes, y entonces los despojaron de sus riquezas y se llevaron a mucha gente esclava. Y entonces, entre los esclavos que se llevaron al sobrino de Abraham, que vivía ahí en las orillas de Sodoma, a Lot. Así que cuando él sabe que Lot y su familia han sido tomados por Chedorlaomer y por esta gente que se había confederado, y bueno, a él no le interesaba salvar a los sodomitas. A él lo que le interesaba era su sobrino, así que junta a sus siervos, él era inmensamente rico, Abraham, y tiene más de 300 gentes. Pero 300 gentes de siervos no es lo mismo que 5 naciones confederadas, 4 naciones confederadas y con armas y entrenamiento de soldados. Sin embargo, Abraham, pues tiene una prioridad, y esa prioridad es salvar a Lot. Así que se encomienda a Dios y se lanza contra estos 4 reyes. Y los vence. Y los despoja de todos los despojos que ellos hicieron a las ciudades. Y toma a Lot y a su familia y a todos los que estaban cautivos y ¡pum!, los rescata. Hermanos, Abraham con 300 hombres hace una proeza. Así que viene de la derrota de Chedorlaomer. Él ha ganado. Y viene, pero miren, con unos camellos cargados de botín. Y con toda la gente que había sido tomada por esclava. Ya Lot está libre. Su familia está libre. Ya las cosas están en paz para ellos. Y llegan al valle de Shabé, al valle del rey. Y cuando ellos llegan allí, le salen 2 reyes. El rey de Sodoma y también el rey de Salem, Melquisedec. Y vamos a ver las propuestas de cada uno de ellos. Bueno, el rey Melquisedec, que dice que es rey de Salem, sacó pan y vino. Y hermanos, es tremendo lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, porque dice que él era sacerdote del Dios alto. No había pueblo de Israel, no había Aarón, no había los hijos de Aarón, no había linaje, no había levitas, pero había un sacerdote del Dios alto. Y viene delante de Abraham, y Abraham se encuentra con que ahí está el rey de Sodoma y aquí está Melquisedec, y Melquisedec pone una mesa, lo llama y pone en esa mesa pan y vino. Y entonces se le presenta y le dice, soy sacerdote del Dios alto, de El Elión. Gloria a Dios. Entonces,
Bueno, esto es muy importante. Ahí está un sacerdote de él, Elión, y bendíjole. Melquisedec va a hablar bien, va a bendecir a Abraham. Pero ¿cuántas bendiciones había recibido Abraham? ¿Qué tan importante es que Melquisedec lo bendijera? ¿De qué se trataba esa bendición? ¿Qué es lo que realmente marcaba una diferencia entre antes y después de este encuentro? Bueno, dice la Biblia que lo bendijo en esta manera. Dice, bendito sea Abraham. Fíjate cómo en este momento Abraham está sin H. Es Abraham, el Padre enaltecido. Y dice, y bendijo Dios, y dijo, bendito sea Abraham, Dios, Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Y entonces él está recibiendo una revelación. Él está recibiendo un entendimiento que no tenía. Él está recibiendo en este encuentro y a través de estos símbolos, el pan y el vino, un conocimiento de la obra de redención. Porque en 1 Corintios 11:26 nos dice la Biblia que cuando Cristo se fue, Él les dijo a sus creyentes, a los que creyeran en Él, a los que iban a ser sus discípulos, les dijo, porque todas las veces que comierais este pan y bebierais de esta copa, mi muerte anunciáis hasta que venga. Y él está recibiendo bendición del Dios alto, del Elión, del que es poseedor del cielo y de la tierra, mediante pan y vino. Bendito sea el Señor. Y cuando nosotros vamos allá a Hebreos capítulo 7 y leemos otra vez en el Nuevo Testamento referencias del Antiguo Testamento importantísimas que tienen que ver con el establecimiento de los principios del Nuevo Testamento, usando las figuras que están antes del Antiguo Testamento. Génesis no es parte del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento empieza en Éxodo. La dispensación de los patriarcas, como lo estudiamos, es previa a la nación de Israel. Gloria al Señor. Así que en Hebreos 7 tenemos una explicación que es muy importante que podamos entender. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, ¿a quién salió a recibir? ¿Cómo está escrito? Resulta que aquí aparece la H. Y en el Nuevo Testamento nos está diciendo algo importante. Nos está diciendo que cuando Melquisedec se le presenta, ¿sí? Él lo está mirando en una manera diferente y dice que Dios, el sacerdote del Dios Altísimo que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo. Al cual asimismo Dios a Abraham, fíjate bien lo que dice, dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente, él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. Y entonces nosotros empezamos a mirar la manera en que Dios está teniendo esta relación con Abraham a través de Jesucristo. ¿Y por qué digo de Jesucristo? Porque Melquisedec, noten ustedes las referencias de él, es rey de justicia. Y el rey de justicia es aquel que impera por la justicia. Y hermanos, nosotros somos justificados solo por la fe en Jesucristo. Y luego dice que también es rey de paz. Y esto es una situación también importante, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Noten ustedes que la paz no se está refiriendo a la paz interior que hablan
los gnósticos o que hablan los orientales, sino la paz exterior en el sentido de que es una paz que estás teniendo con tu Creador. No es algo que te mantiene a ti tranquilo contigo mismo, si algo que pacifica tu situación de enemistad que tienes con Dios. Así que lo que Dios está trayendo a través de la justicia es paz. Y la Biblia dice, también David recibió esta revelación, que cuando Cristo se levanta de los muertos, la justicia y la paz se besan. Aleluya. Entonces dice acerca de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin linaje, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Hermanos, ¿de quién está hablando? ¿Quién es Melquisedec? Hermanos, es el Hijo de Dios. Él está ahora a la diestra del Padre y Él es nuestro sumo sacerdote. Pero Él se presenta 2000 años antes. Abraham se presenta delante del patriarca cuando no había pueblo. Y se presenta para mostrarle y evangelizarlo. Y le dice, lo que la Biblia nos está mostrando, dice, mas hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Mirad cuán grande fue Melquisedec, al cual aún Abraham el patriarca, o sea, fíjense de quién estamos hablando, no estamos hablando de Juan Pérez, estamos hablando de Abraham el patriarca, dice, dio diezmos a Melquisedec, le dio diezmos de los despojos. Y dice, como explicación, ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Ya está hablando aquí de lo que iba a suceder posterior a Abraham, cuando ya hubiera pueblo de Israel. Y habla de los levitas, dice, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Mas aquel, Melquisedec, cuya genealogía no es contada de ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin contradicción alguna, lo que es menos, Abraham, es bendecido de lo que es más, Melquisedec. Gloria a Dios. Estamos viendo cómo Dios lo evangelizó, cómo Dios le mostró el plan de salvación, cómo Dios puso delante de él 2 elementos para que él pudiera entender el sacrificio de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se presentó el sacerdote, cuando Cristo como sacerdote se ofreció a sí mismo y está delante de él hablando con su amigo Abraham acerca de las cosas que era necesario que sucedieran con su simiente. Miren, cuando Abraham sacrifica a Isaac en su corazón, la razón por la cual él no dudó de matar a su hijo es que él sabía que Dios era poderoso para resucitar. Y él solo podía creer en la resurrección de los muertos si había entendido el plan de salvación. Y si él había entendido que de su simiente Dios iba a levantar al que iba a ser el sacerdote, al que iba a ser el redentor, entonces él no tenía ningún problema de matar a su hijo. Porque confiaba plenamente que Dios es poderoso para dar vida a los muertos. La manera de expresar su fe fue una reacción espontánea. Nadie le había enseñado, no había referencias previas acerca de los diezmos. No eran costumbres de otros pueblos, no eran maneras de nadie. Pero Dios, habiendo escogido a Abraham como padre de la fe, en el momento en que él puede entender la obra de Dios, en el momento en que él es evangelizado y comprende lo que Melquisedec le está dando, entonces él de inmediato expresa su fe y su reconocimiento diezmándole a Melquisedec, el padre de nosotros, el que es el modelo de fe,
el que nos dice cómo hacer las cosas en manera práctica, diezmó. Sin que nadie se lo hubiera impuesto mediante una ley. Era una pura expresión de fe. Expresión de fe dada, sabiendo Dios que nosotros íbamos a creer en Él, los gentiles, evangelizó a Abraham para que nosotros tuviéramos un modelo en Abraham. ¿No es maravilloso esto, hermanos? Bendito sea Dios. Y entonces dice, he aquí ciertamente los hombres mortales toman los diezmos, mas allí aquel del cual ha dado testimonio que vive. En otras palabras está diciendo, bueno, el diezmo Dios lo estableció posteriormente para sustento de los que servían a su pueblo. Hombres mortales. Dice, pero Abraham diezmó al que se da testimonio que vive. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, que hoy vive, que venció a la muerte y que está en su trono y que viene pronto y que la manera de recordarlo es pan y vino. Aleluya, gloria al Señor. Y dice, y por decirlo así, en Abraham fue diezmado también Leví, que recibe los diezmos. Bueno, ¿dónde estaba Leví? Dice la Biblia, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. En otras palabras, todavía no era engendrado. Abraham todavía no lo había engendrado. Esto quiere decir, no había todavía la manifestación de la simiente. Pero ahora él entendía que no podía ser de otra manera, porque Dios le había escogido a él para traer al Salvador. Aleluya. Y entonces Leví, el que recibe los diezmos, después, posteriormente, cuando ya hay pueblo de Israel, cuando ya hay ley, bueno, diezmó antes de nacer, cuando Abraham lo hizo. Y lo hizo a Melquisedec. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, bueno, Dios nos está dando este modelo y nosotros tenemos que entender mucho el asunto de lo que esto representa. Bueno, posteriormente a Abraham, la palabra de Dios nos muestra cuando Dios empieza a darle a su pueblo, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a los 12 patriarcas, de los cuales salieron las 12 tribus de Israel. Y de esas tribus, que era el pueblo escogido de Dios, Dios escogió a una de las tribus para que ellos fueran los escogidos de entre los escogidos. ¿Escogidos para qué? Para servir a Dios. Los levitas. Bueno, todos ellos vienen de la familia del padre de Moisés y de Aarón. Y bueno, los hijos de Moisés, como levitas, tienen a cargo los muebles del tabernáculo para servir. Pero los hijos de Aarón tienen el sacerdocio. Y mientras unos van a hacer las cosas prácticas, son como los diáconos, los otros van a hacer las cosas espirituales, son como los ancianos, como los ministros. Bendito sea Dios. Y entonces lo que nosotros vemos es que Dios está proveyendo una manera para que ellos puedan servir con libertad a Dios y que no tengan que ocupar su tiempo en cosas ajenas al llamado de Dios. Aleluya. Bueno, entonces, vamos a Números 18. Y vamos a tratar de entender, como dicen los abogados, el espíritu de la ley. Vamos a entender la intención. Vamos a entender por qué Dios estableció algo. Dios nunca hizo algo sin
tener en su corazón un propósito específico. Así que cuando Él establece esto, Números 18, vamos a leer versículo 20 y 21. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer. Además, inquiere tú entre todos, entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y constituirás a estos sobre ellos caporales, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Está hablando de gente que va a servir. Y bueno, quiero leer en el capítulo 19. Números. Yo estaba leyendo Éxodo. En Números, dije 18, versículo 20. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Está hablando cuando se reparte la tierra, todos las tribus van a tener su heredad, van a tener una porción de tierra que va a ser de ellos para siempre. Y entonces eran 12, así que debería repartirse entre 12, pero resulta que Dios está repartiendo entre 12 y no está tomando en cuenta a Leví, porque le está dando a los hijos de José, como si fueran tribus enteras, doble porción a cada una, y entonces esto estaba significando repartir entre 12, ¿verdad? Pero a Leví lo dejó fuera. ¿Y por qué Dios lo dejó fuera? Bueno, dice, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Dios le estaba diciendo, tú no vas a tener tu rancho, no vas a tener tus parcelas, no vas a tener tus pastizales, no vas a tener tus lugares donde tus hijos van a poder crecer con todas las situaciones como una heredad tuya. La voy a repartir entre tus hermanos, a ti no te va a tocar. Y entonces, bueno, pareciera como que esto no parece muy sabio, pero Dios entonces le dice algo importante, yo soy tu porción, yo soy tu heredad. ¿No es maravilloso que Dios esté dándole algo mejor que lo terreno? Así, en manera especial, Dios le está diciendo, yo soy tu parte, yo soy tu heredad. Gloria de Dios, gloria a Dios. Y el versículo 21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo del testimonio, y no llegarán más los hijos de Israel al tabernáculo del testimonio, porque no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo del testimonio, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo por vuestras edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Entonces Dios está diciendo algo. Está diciendo, ellos no van a tener una parte de tierra, pero ellos van a tener a mí por heredad. Y luego lo explica. En manera práctica, esto significa que el pueblo va a diezmar y que los diezmos serán para que ustedes puedan dedicarse a servir y que el pueblo no tenga que venir y hacerlo, sino que ustedes se dediquen a eso y entonces el pueblo sea guardado de morir por sus iniquidades. Entonces, los levitas estaban puestos para el servicio de las diferentes cosas que tenían que funcionar dentro de la casa de Dios. Pero Dios les estaba dando, Él era su heredad, que traducido en manera práctica significaba, yo les voy a sustentar. Y para eso
voy a disponer de los diezmos del pueblo. ¿Entiendes la razón por la cual Dios estableció el diezmo? Es muy importante entenderlo. Bueno, vamos a leer allí en Levítico 27:30. Levítico 27, el versículo 30. Y todas las décimas de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa consagrada a Jehová. Es importante entender, fíjense bien lo que Dios está mostrando, hablando del diezmo. Él está diciendo, tú se lo vas a dar ¿a quién? ¿A quién se lo vas a dar? Y fíjense bien lo que dice, los diezmos, las décimas de todo, son de Jehová. Quiero que entiendas eso, hermano. Dios nos enseñe este principio. Los diezmos no son nuestros. Los diezmos son de Dios. Tenemos que entender esto si queremos realmente poder expresar nuestra fe en la manera correcta. Dios está diciendo que no son nuestros, lo cual quiere decir que si tú dispones de esa parte de lo que recibes, estás disponiendo de algo a lo que no tienes derecho. No es tuyo. No era del pueblo de Israel, era de Dios. Aleluya. Y dice, es cosa consagrada a Jehová. Entonces, creo que esta es una palabra que trae luz a nuestro corazón. Y entonces podemos entender algo. El pueblo no lo daba a los levitas. Aunque el pueblo sabía que los levitas iban a disponer de ello, ellos no lo daban a los levitas, ellos se lo daban a Dios porque ellos sabían que Dios había establecido que esa era una manera de reconocimiento en fe de quién era su Dios. Así que el principio de Abraham simplemente estaba siendo extendido al pueblo. Y el pueblo tenía que aprender a hacerlo para Dios. Y los levitas tenían que aprender a recibir lo que Dios les daba, porque Dios les dijo, yo soy tu heredad, y entonces Dios les proveía a sus necesidades mediante el diezmo. Así que el pueblo no se lo daba directo. Había un medio, un intermedio, un sacerdote. Dios estaba recibiendo el diezmo del pueblo y Dios le estaba dando a los levitas el diezmo. Amén. Así es como Dios lo estableció. Ahí en Malaquías capítulo 3. Malaquías 3. Gloria a Dios, hermanos. Lo importante es que si nosotros entendemos los principios de Dios y caminamos en fe, nosotros vamos a tener bendición de Dios. Dice Malaquías 3, versículo 7, dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dios está hablando de sus mandamientos y le está diciendo al pueblo, ni tus padres ni tú han caminado en ellos. Y entonces les exhorta, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué nos hemos de tornar? Y el pueblo así como que tiene dudas, dice, bueno, pues, ¿qué pasa? Pues si yo sí vengo a los sábados a hacer lo que tú nos has mandado. Entonces, no sé de qué me hablas, Dios. ¿Cómo es que yo me puedo volver a ti? ¿De qué estás hablando? ¿Que acaso yo te he dejado? Y el pueblo como que se estaba justificando a sí mismo. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Y esta es una palabra muy fuerte, robar. Robar el hombre a Dios. ¿Qué quiere decir? Que el hombre toma algo que no es suyo, cuyo dueño es Dios. Y la pregunta es, ¿el hombre puede robar a Dios? Y ahí está, Dios está usando estos términos. Dice, pues vosotros me habéis robado.
Y el pueblo está así, sacado de onda, ¿no? Así, fingiendo como demencia, ¿no? Así, ¿qué pasa, Dios? ¿De qué estás hablando? Esto suena muy fuerte. ¿Cómo es posible que yo te haya robado? Bueno, entonces, nota lo que dice. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y la respuesta es, en diezmos y primicias. Ahí está la respuesta. El pueblo de Dios no estaba cumpliendo la ley. El pueblo de Dios se había vuelto de ir en pos de Dios. El pueblo de Dios no estaba haciendo lo que debía hacer, lo que Dios le había mandado. ¿En cuanto a qué Dios le está reclamando? ¿Le está reclamando en cuanto a no tendrás dioses ajenos delante de mí? Le está diciendo en una manera muy directa, has dejado de diezmar. Has dejado de darme el primer lugar, las primicias. Bueno, entonces cuando nosotros vemos esto, oímos una palabra todavía más fuerte. Malditos sois de maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, Dios está diciendo algo. Los levitas tienen hambre. Los que sirven mi casa no tienen alimento. No hay alimento en mi casa. Porque toda la nación se ha acostumbrado a no diezmar, a no darme el primer lugar. Y entonces dice, sois malditos de maldición. Hermano, ¿un cristiano maldito? ¿Un hijo de Dios maldito? ¿En qué consiste esto? Bueno, la palabra de Dios no les da rodeos al asunto. El Señor está hablando muy directo. Y le dice, si tú te vuelves a mí y vuelves a diezmar, yo derramaré bendición sobre ti hasta que sobreabunde. Hermano, ¿por qué hay escasez? ¿Por qué pareciera como que hay textos de la Biblia que no aplican a nosotros? Cuando nosotros leímos que Dios no dejará justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan, y decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo he tenido que pasar por deudas? ¿Por qué he tenido que pedir prestado? ¿Por qué he tenido que estar en estos agobios? ¿Por qué no tengo bendición? Bueno, aquí está la respuesta. Porque tú no me das mi lugar. Porque tú no te vuelves a mí. Porque tú no estás haciendo lo que yo te pedí. No estás expresando tu fe como debes hacerlo. Pero si tú lo haces, entonces quitaré la maldición y te daré bendición hasta que sobreabunde. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Ahora pone ese texto junto con el otro. Dice, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero justo es el que hace justicia. Y cuando tú haces la voluntad de Dios, no vas a mendigar. Pero si eres flojo, el que no trabaje, que no coma. Hay cristianos que pasan el día y llega la noche y no comen. Y dice uno, bueno, la Biblia no se cumple. Sí se cumple, re bien que se cumple. ¿Por qué? Porque te la has pasado de holgazán. Eso ya lo explicamos. Ahora, ve esta parte. ¿Qué pasa cuando Dios te dio trabajo? ¿Qué pasa cuando Dios te dio recursos? ¿Qué pasa cuando tienes para comer? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que Dios te está diciendo, reconóceme, reconoce que fue de mí, reconoce que no es tu esfuerzo, reconoce que no es porque tú eres quien eres, sino porque yo soy tu Dios. Reconóceme a mí en eso. Y te voy a bendecir porque te voy a usar para que
mi evangelio se extienda y para que mis ministros tengan cubiertas sus necesidades, para que haya alimento en mi casa. Y las ventanas de los cielos se van a abrir para ti. Y Dios va a derramar bendición súper abundante. Bendito sea Dios. Bueno, hermano, usted ya se fue directo a la ley. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa, hermanos, es muy sencillo. Lo que pasa es que cuando Dios está hablando, ahora vamos al Nuevo Testamento, acerca de cómo Dios provee para sus ministros, resulta que hace invocaciones a la ley. Y dice Dios cosas de la ley, y dice, esto que dije en la ley, ¿lo dije por otra razón? ¿O porque el que sirve a Dios en el Evangelio debe vivir del Evangelio? Bendito sea Dios. Y entonces, bueno, vamos allí a Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay los que son escasos. Fíjense bien la palabra, más de lo que es justo. Hermano, tienes que entender esto. Si algo que tú tienes no es tuyo, dar el diezmo es devolverlo, porque no es tuyo. Así que tú no das nada de lo tuyo cuando das el diezmo. Si tú retuvieras el diezmo, estás reteniendo más de lo que es justo. Resultado de eso, ¿qué dice? ¿Vienen a qué? A pobreza. Vienen a pobreza. Cuando tú retienes más de lo que es justo, lo justo está establecido. Y lo que es menos de eso es injusto. Resultado de eso, escasez, pobreza. Vas de más a menos. ¿Hasta dónde quieres llegar para entender? Ese es el punto. Porque como Dios es fiel, yo no creo que Él se canse. Y es más fácil que te canses tú. Y que digas, bueno, vamos a hacerlo a tu modo. Vamos a tener nuestro corazón abierto. Amén. Gloria a Dios. Bueno, leamos Gálatas 6:6. Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Conste, ya volvimos al Nuevo Testamento una vez que hemos entendido la razón por la cual Dios estableció ya en manera obligatoria como ley el diezmo. Entonces, en Gálatas 6, el versículo 6 dice, el que es enseñado en la palabra, comunique de todos los bienes al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, bueno, está hablando de aquel que está recibiendo la enseñanza. ¿Qué dice que debe hacer respecto a la persona que le enseña? ¿Qué dice? ¿Y qué entiendes por eso? Bueno, de las cosas que tienes, no de las que no tienes. ¿Verdad? De lo que Dios te ha dado, no de lo que Dios no te ha dado. Aleluya. Bueno, esto es Nuevo Testamento. 1 Corintios 9:7. Dice la palabra de Dios. ¿Quién jamás peleó a sus expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el ganado y no come de la leche del ganado? ¿Digo esto según los hombres? ¿No lo dice también la ley? Noten ustedes cómo aquí hay una invocación a la ley. Y está hablando
de los que sirven y que están dedicando su vida a que tú tengas bendiciones. Y bueno, dice aquí, ¿no dice también la ley esto? Y ese también, ¿qué implica, hermanos? Un también en cualquier frase, ¿qué implica? Si sabes tu idioma, ¿verdad? ¿Qué implica un también? Que si la ley lo dice, Dios está diciendo, también yo te lo estoy diciendo a ti, iglesia. ¿Sí o no? Bueno, entonces el principio no ha cambiado. Dice, porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O díselo enteramente por nosotros? Bueno, la ley estaba diciendo algo que tenía que ver con los bueyes. Dios tenía cuidado de los bueyes y decía, pues no le pongas bozal. Cuando va trillando, pues que coma también, que se alimente mientras va trillando. Esto es cuando la cosecha se está levantando. Y le dice, no le pongas bozal. ¿Dios está pensando en los bueyes? Fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice. Dice, pues por nosotros está escrito. ¿Por quién está escrito? Por la iglesia, por este tiempo, por nosotros. Dios usó la ley y las figuras de la ley nos ilustran los principios de Dios y Dios los ratifica en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento Dios está diciendo, esto lo escribió por nosotros en la ley. Y entonces lo explica. Si nosotros sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos lo vuestro carnal? Si estás recibiendo edificación espiritual, ¿esa persona se va a morir de hambre? ¿No es la manera de reconocer a Dios que viene de Dios lo que estás recibiendo? El hecho de que tú proporciones el sustento mediante el medio que Dios estableció. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si otros tienen en vosotros esta potestad, ¿no más bien nosotros? Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, una iglesia rica. Él está diciendo, yo soy tu apóstol, yo tengo potestad. Tú les das a otros. Y yo tengo la potestad. En otras palabras, el apóstol está argumentando el derecho de recibir. Sin embargo, él, a esa iglesia que cuestionaba su apostolado, Pablo defiende su apostolado y les dice, yo a ustedes los voy a servir de balde. De ustedes no voy a recibir nada. Bueno, qué interesante. Y entonces, vamos a leer más textos, claro. Y entonces él está diciendo, mas no hemos usado de esta potestad, antes lo sufrimos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y él dijo, bueno, si algunos de ustedes no me reconocen como apóstol, bueno, pues entonces de ustedes no recibo nada para no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Porque unos decían que eran de Cefas y otros de Apolos y otros que ni de Apolos ni de Cefas, sino de Cristo. Bueno, y dice más. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario, está hablando otra vez de la ley, comen del santuario? Como lo leímos en Números. Y que los que sirven en el altar, del altar participan. ¿Hay ahora algún altar en la iglesia? ¿Está hablando de la iglesia? No, en ese momento está hablando de la ley. Los que sirven en el altar son los sacerdotes. ¿Ok? Algunos cristianos le llaman altar a la plataforma donde se pone el púlpito. Pero eso no es altar. Eso es plataforma. Y la razón de estar más alto es para que la gente de atrás los vea. Nada más. Gloria al Señor. No se ponen flores,
no es altar, no se hace nada en este lugar como si el lugar tuviera, no sé, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar es santo. No es eso lo que está pasando en la iglesia. Así que cuando habla del altar está hablando de los sacerdotes y de las ofrendas y de los sacrificios que se ofrecían a Dios. Ok, ahora bien, está hablando de eso y luego inmediatamente dice, así también, otra vez la palabra también. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Qué ordenó el Señor? Que vivan del Evangelio. Bendito sea Dios. Entonces, noten cómo él también está uniendo lo que Dios dijo para los levitas y los sacerdotes, para los que sirven al santuario y los que sirven al altar, son los levitas y los sacerdotes. Dice, Dios así también lo ordenó para ahora, para el Evangelio, que los que sirven el Evangelio vivan del Evangelio. Hermanos, no estamos más que siguiendo la secuencia de la explicación. Pablo lo está explicando en una manera muy clara. Gloria al Señor. Así lo ordenó el Señor. Bueno, ahí en Primera de Timoteo, encontramos una recomendación de Pablo a Timoteo en el capítulo 5 y está refiriéndose a los ancianos, dice versículo 17 y 18. Los ancianos que bien gobiernan sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y noten aquí la palabra honra. Y la palabra honra a Jehová de tu sustancia, de las primicias de todos tus frutos. Y lo que la Biblia entonces está diciendo es que a los ancianos que gobiernan bien, y mayormente a los que predican y enseñan, ellos sean tenidos por dignos de doblada honra. Y está diciendo que según la responsabilidad que se le asigne a un anciano cuando se ordena, bueno, también él va a recibir, en consecuencia de su servicio, una mayor paga o un mejor salario que otros ancianos. Y dice, la razón otra vez usando o invocando la ley, dice, porque la Escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Y noten ustedes, este versículo tiene dos aspectos. Uno tiene que ver con la ley, que ya explicó en 1 Corintios, y el segundo tiene que ver con nosotros. El obrero es digno de su jornal. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que Dios está diciendo es práctico, y está diciendo que esa es la manera en que Timoteo, el pastor, tenía que mirar las necesidades de la iglesia, y entonces habría necesidad, si la iglesia iba creciendo, de que más gente que está en el ministerio dejara de trabajar para dedicarse por entero a la obra del Señor, y entonces darle lo necesario para que él pudiera seguir su vida, sirviendo al Señor ahora. Aleluya. Así que según va creciendo la iglesia y la iglesia va creciendo en recursos, la capacidad y posibilidad de que personas que están sirviendo a la iglesia puedan recibir la bendición de ver suplidas sus necesidades y poder dedicarle su vida a Dios en el servicio de la iglesia. Entonces, así es como Dios lo dijo, el obrero es digno de su jornal. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Entonces, creo que no hay situaciones de duda cuando ya el Nuevo Testamento nos está ratificando que, bueno, no estamos aquí con las obligaciones de la ley, sino con los principios de la fe de Abraham, que Dios en la ley explicó las razones de ello, y que para nosotros
están siendo ratificadas en los textos que estamos leyendo, de que eso es y sigue siendo igual por las razones que ya Dios había establecido. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, vayamos a una situación de entendimiento. La palabra primicias que hemos estado usando, bueno, tiene un significado. Y bueno, pues me entregaron el culto tarde, ahora se aguantan. Gloria al Señor. Lo de las primicias me lo voy a saltar. Es que ni diezmos dan, hombre. ¿Para qué hablo de primicias? No, les voy a decir por qué las primicias están en la Biblia para el pueblo de Israel, no tienen nada que ver con Abraham y por tanto tampoco tienen nada que ver con la iglesia. Lo damos como una situación de entendimiento de lo que Dios había establecido en la ley. Y lo único que voy a tocar ahorita de las primicias es el destino que llevaban las primicias. Bendito sea el Señor. Así que en Éxodo 22, 29, dice, no dilatarás la primicia de tu cosecha, ni de tu licor, me darás al primogénito de tus hijos. Así harás con el de tu buey y de la oveja. 7 días estará con su madre, y al 8º día me lo darás. Y habéis de serme varones santos, y no comeréis carne arrebatada de las fieras en el campo, a los perros las echaréis. Bueno, ese último versículo ya cambia de tema, pero lo que está diciendo, hermanos, es que las primicias de todo eran de Dios. Esto tiene que ver más con la doctrina de los primogénitos, porque en el Nuevo Testamento habla de los primogénitos, o las primicias de los hombres. Bendito sea el Señor, los primeros frutos entre el pueblo de Dios, hablando de fruto espiritual. Pero el asunto, hermanos, es que cuando Dios está estableciendo la situación de las primicias y les dice, no te hagas guaje, no te dilates, dame lo primero que te dé el árbol, dame lo primero que te dé la vaca, dame lo primero que te dé la oveja, dame lo primero de todos tus frutos. Eso es mío. Dámelo. Dios le estaba poniendo este principio. Para nosotros el principio es importante. Dios debe ocupar el número 1 en nuestras vidas. ¿Ok? Debe ocupar el número 1. Debe de ser al principio. Debe de ser Dios no aceptaba ay, este borreguito nació cojo. Este es el que voy a ofrendar. Dice, me ofrecerás sin defecto. Lo mejor de tu ganado, no lo peor. Y las primicias era lo primero para Dios. En el principio para la iglesia, hermano, no dejes de reconocer que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, Jesucristo tiene el primado de todas las cosas. Y el reconocimiento que nosotros debemos dar es darle el número 1 en nuestro corazón a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Pero fíjense bien ahí en Números 18, el versículo 8. Ya habíamos leído aquí en Números 18, pero veamos el versículo 8. Y dijo más Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también la guarda de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Y entonces Dios está hablando aquí no con los levitas, sino está hablando con el sumo sacerdote, con Aarón. Y entonces cuando está diciendo esto, dice en razón de la unción. Entonces, para ti serán las cosas santas. Y quiero que veas el versículo 12. El versículo 12 dice,
del aceite, del mosto y del trigo, todo lo más escogido de las primicias de ello, que presentarán a Jehová, a ti las he dado. Las primicias eran para el sumo sacerdote. Las primicias no eran ni siquiera para los sacerdotes. Dios está hablando al sumo sacerdote, le está diciendo, a ti las he dado. El versículo 25 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomareis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos. Y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como acopio del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que hubierais recibido de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová a Aarón el sacerdote. Y noten ustedes que Dios está haciendo aquí algo especial. Le está dando las primicias y le está dando los diezmos de los diezmos al sumo sacerdote. Y entonces uno tiene que entender que el principio que Dios está estableciendo es un principio que ahora va a permitir a la iglesia funcionar, no solamente con su ministerio local, sino con su ministerio que está en autoridad. Bendito sea Dios. Y bueno, ¿quién es el que está en este tiempo ocupando la posición de autoridad en la iglesia para precisamente dar balance a las iglesias, establecer el fundamento, ser un padre espiritual? Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces, entendemos pues que los diezmos de los diezmos, eso quiere decir que una de las cosas que los pastores no hacen muchas veces es que ellos reciben el diezmo y se quedan con todo. Y luego los pastores andan con carencias porque ellos también se están quedando con lo que no es suyo. Y entonces nadie está exento, sino que todos tienen la oportunidad de adorar a Dios y de reconocer a Dios, dando el diezmo de lo que reciben, y ese diezmo a su vez va a suplir las necesidades de la siguiente área de autoridad que Dios está dando a la iglesia fuera de ella, a los apóstoles. Bendito sea Dios. Y entonces lo que nosotros vemos es que Pablo está hablando de eso también. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Gloria a Dios. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar o recibir, sino vosotros solos. ¿Te acuerdas de que las iglesias de Macedonia eran de profunda pobreza? ¿Te acuerdas de eso? ¿Y que dieron conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas? Bueno, ¿sabes cuál era la iglesia más fiel con el apóstol Pablo? La iglesia de Filipos, esa iglesia de Macedonia, la primera. Dice, de ningún otro recibí, sino de ustedes al principio del Evangelio. Dice, ninguna iglesia me comunicó en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces. Y entonces Pablo está diciendo que aunque él no los visitaba, ellos lo localizaban donde estaba y le enviaban lo que correspondía. Y entonces Pablo vuelve al Antiguo Testamento para decirnos una figura que nos permite entender lo que esto significa delante de Dios. Y dice, no porque busque dádivas. Pablo no estaba presionando a la gente para tener él. Dice, no busco dádivas. ¿Qué busco? Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que Dios estaba moviendo a través del apóstol Pablo es que las iglesias, al cumplir en una manera responsable con su diezmo, permitían que
eso, a través del diezmo, llegara a quien les estaba atendiendo y viajando y teniendo una serie de gastos muy grande por causa de todo lo que tenía que viajar, pero que era suplido en esa manera. Y entonces él dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Epafrodito fue un hermano que comisionó la iglesia y le dijo, llévale a Pablo esto que le corresponde. Y entonces Epafrodito lo lleva a Pablo y Pablo lo recibe y dice, esto es olor de suavidad. Este término está en el Antiguo Testamento cuando precisamente de las primicias y de las ofrendas que se daban, Dios había determinado que el sumo sacerdote pudiera disponer de esas cosas muy santas. Y entonces está diciendo que esto era olor de suavidad, quiere decir que era algo que agradaba a Dios. Dice, sacrificio acepto, agradable a Dios. Otra vez, Pablo se apoya en el Antiguo Testamento para decir que lo que estaban haciendo con él y lo que él buscaba es que la iglesia fuera bendecida, no dádivas. ¿Entienden eso, hermanos? ¿Entienden esto? Bendito sea Dios. Entonces, si entendemos esto, yo creo que en muchos de nosotros va a tener que hacerse algún ajuste. Cuando nosotros recibimos las cosas que recibimos de parte de Dios como resultado de nuestro trabajo, y tú puedes pensar, es que yo gano 600 pesos a la semana. Y le voy a quitar a 600 pesos 60 pesos. Pues hermano, si te pesan 60 pesos, bueno, si ganas 10,000 a la semana, bueno, vas a tener que dar, ¿cuánto? 1,000. Es un chorro, 1,000. La mentalidad no va a cambiar, la proporción es la misma. ¿Sabes cómo le hace el gobierno para cobrar los impuestos? Al que gana arriba de 30,000 pesos, le cobra más del 25% de impuestos. Los impuestos pueden llegar hasta el 30%, es decir, se queda con el 70%. Y luego dices, ¿y todavía diezmar? Hermano, Dios está antes que el César. Y Dios dice, dale a Dios lo de Dios. Y no le des al César lo de Dios. O a Dios lo del César. Dice, a cada quien lo suyo. Lo que es de Dios, y está en Nuevo Testamento, debe ser para Dios. Y debes aprender el principio. Alabado sea el Señor. Y entonces está diciendo que esto es un sacrificio agradable delante de Dios. Y entonces el versículo 19 nos da la parte que en Malaquías dice, probadme ahora en esto y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y en el Nuevo Testamento dice, mi Dios pues, porque habéis cumplido, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Mi Dios pues. Y la palabra pues está diciendo que esta bendición es consecuencia de la acción de fe que el cristiano está teniendo. Si el cristiano tiene esta expresión de fe, pues va a recibir esta bendición. Aleluya. Y mi recomendación final es esta. No des porque Dios te dé. Da porque Él es Dios y porque lo estás adorando. No vengas pensando en cómo es que Dios está obligado contigo a darte ahora quién sabe cuánto, sino ve pensando, Dios es fiel y si yo confío en Él, Él jamás me dejará. Jamás me hará mendigar. Él bendecirá todo lo que como. Algunos están enfermos
porque lo que comen no está bendecido. Y lo que bendice la comida no es solo la oración. Dios dice que por la palabra y la oración son santificados nuestros alimentos. No solo por la oración, sino porque cumples la palabra. Aleluya. Y algunos allá andan con problemas de salud fuertes en su cuerpo y dicen, bueno, ¿por qué si doy gracias a Dios por mis alimentos? Pues sí, pero dale gracias a Dios de veras, como Dios dice. Y no he dicho, y lo voy a dejar para después, lo que son las ofrendas. ¿Cómo es que la Biblia enseña lo de las ofrendas? ¿Para qué se usan las ofrendas? ¿Y por qué es necesario, además de diezmar, que eso no es tuyo, ofrendar, que es dar de lo tuyo? Amén. Gloria a Dios. Si alguien tiene preguntas, no las haga ahorita, porque ya es tarde. Pero si tiene interés de aclarar algún punto de los que hemos dado, que no quedó claro en su corazón, por favor, póngalo en un papel, hágamelo llegar y trataremos de explicarlo, todas las preguntas que nos hagan, conforme a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y a dar gracias a Dios. Gracias por su paciencia. Compartimos aquí la culpa, Waldo y Jona y yo. Gloria a Dios. 10 minutos cada uno, ahí vamos. Gloria a Dios. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has congregado para bendecirnos. Te damos gracias porque aunque ha sido un poco largo este culto, creemos que se ha cumplido tu propósito. Te pedimos que bendigas abundantemente a cada hijo tuyo que está aquí. Que tu palabra sea espíritu y vida. Y que en verdad, Señor, como tú lo has dicho, tenemos la plena confianza que siempre proveerás para que tengamos un local para poder funcionar. Y que, Señor, tú proveerás lo que sigue para la iglesia. Y que tú bendecirás a cada uno en su canasta. Y darás tu bendición a cada uno en su trabajo. Porque tú eres bueno y fiel. Creemos tu bendición sobre todos y te damos gracias porque aquellos que no tienen trabajo reciben esta semana un trabajo. Y son diligentes para hacerlo. Y te sirven a ti en su trabajo. Y te reconocen a ti cuando tienen su salario. Te damos gracias porque tú bendices a cada uno a administrar lo que tú le has dado, con prioridades. En el nombre de Jesucristo, gracias. Amén. Recuerden lo de los jóvenes, recuerden lo de las comisiones y de las ayudas voluntarias y todo lo que se requiere. El miércoles a las 7 de la noche empieza la